Alejandro Pinzón, yo soy residente de primer año de ginecología. La charla del día de hoy se llama Adherencias peritoneales en cirugía ginecológica, el espectro clínico, manejo y prevención. El asesor de la charla fue el doctor Cristian Vargas, que es cirujano general de aquí en la institución. Primero que todo, pues agradecerle, me ayudó en todo lo que tiene que ver con la presentación de las diapositivas y con las referencias bibliográficas. Entonces, en esta charla vamos a hablar de introducción, epidemiología, fisiopatología, cuadro clínico, manejo, prevención y al final vamos a dar unas conclusiones. Entonces, partiendo como introducción, vamos a decir que las adherencias son bandas fibrosas que abarcan dos o más órganos o tejidos. En su mayoría están formados posterior siempre a una intervención quirúrgica. Tienen importantes consecuencias para los pacientes en lo que tiene que ver con complicaciones, para los cirujanos en lo que tiene que ver con los retos quirúrgicos y en el sistema de salud todo lo que tiene que ver con los costos. ¿Cuál es el principal problema de las adherencias peritoneales? Casi siempre es un diagnóstico tardío. ¿Por qué? Porque se reconocen estas adherencias cuando se lleva a la paciente a otro procedimiento quirúrgico. Estos datos son tomados de un artículo que se realizó en Francia, en los cuales ellos ven que las adherencias peritoneales, todo lo que tiene que ver con reintervención, afecta bastante el sistema de salud y se dan cuenta que el costo suele rondar hasta los 4 millones de euros, solo hablando de lo que tiene que ver con las hospitalizaciones y con las nuevas intervenciones, sin contar los días de UCI, los nuevos procedimientos quirúrgicos y todo el personal. En mujeres con edad fértil, los costos de las complicaciones relacionadas con las adherencias alcanzan un valor mucho mayor, llegando a ser hasta 1.320 millones de euros. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en la charla, las adherencias peritoneales están teniendo una importante relación con todo lo que tiene que ver con infertilidad. Entonces, ¿qué nos dicen ellos? Hay que dar luz verde para empezar a usar medidas preventivas. No solo dar tratamiento, sino empezar a ver prevención. Porque si nos quedamos solo con tratamiento, pues los gastos van a seguir aumentando. Para hablar un poco de epidemiología, vamos a decir que a día de hoy entre el 50 al 100% de los pacientes sometidos a una cirugía abdominopélvica van a desarrollar adherencias peritoneales. El desarrollo de adherencias peritoneales, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que aumenta el riesgo de lesión intestinal hasta 3 veces en cirugías posteriores y tiene una mayor prevalencia principalmente en mujeres de 25 a 50 años. Con comorbilidades de base como cuáles, diabetes mellitus, hipertensión arterial. Sin embargo, a día de hoy la que más se está estudiando es lo que tiene que ver con el índice de masa corporal. Todo lo que sobrepase de 25, es decir, todo lo que es sobrepeso y obesidad, ya es un factor de riesgo mayor para generar adherencias. Entonces, las adherencias abdominales están relacionadas con tres principales cuadros: un dolor abdominal o un dolor pélvico crónico entre un 20 a un 44%, una obstrucción intestinal entre un 49 a un 74%, y la infertilidad femenina entre un 15 a un 20%. Esta última es la que más se está estudiando a día de hoy y es la que más está en aumento y la que está generando más costos. Acá en esta tabla vemos los procedimientos que más generan adherencias peritoneales y adherencias pélvicas, siendo la primera todo lo que tiene que ver con cirugía colorectal, pero si vemos ya en segundo puesto está todo lo que tiene que ver con procedimientos ginecológicos. A medida que pasan los años, los procedimientos ginecológicos ya están casi que a la par de lo que tiene que ver con las cirugías de colon, intestino delgado y rectal. Vemos que principalmente la histerectomía abierta y la oferectomía abierta son las que más tienen que ver con el desarrollo de adherencias peritoneales. Acá vemos que a la laparoscopia le dan como un valor de 0%, pero vamos a ver en artículos un poco más recientes que ya esto está debatido. Estos datos netamente tomados del Comité de Ginecólogos hablando de adherencias peritoneales nos dicen que más del 20% de reingresos postquirúrgicos ocurren durante el primer año. Estos ingresos postquirúrgicos principalmente se dan por un dolor abdominal o un dolor pélvico crónico, y de estos hasta el 4.5 terminan en una obstrucción de intestino delgado, generando problemas para la paciente. Nos afirman que la histerectomía y la oferectomía son los procedimientos que tienen mayor relación con la formación de adherencias y por lo tanto hay que saber a qué pacientes hay que realizarlos y a quiénes no. Y que esto nos va a aumentar el riesgo de lesiones intestinales en cirugías posteriores, generando la necesidad de que haya una intervención no solo por parte de ginecología, sino también por parte de cirugía general. Para hablar un poco de la fisiopatología y entender cómo se desarrollan estas adherencias, vamos a empezar primero que el trauma quirúrgico va a generar, como su nombre lo indica, un trauma en el tejido. Esto va a generar dos grandes cosas: una disrupción de lo que tiene que ver con la matriz extracelular del tejido que estamos afectando y una permeabilidad en el incremento vascular. ¿Esto cómo se define? Como un aumento de histamina, interleucinas, todo lo que tiene que ver con coagulación, fibrina, leucocitos, macrófagos y todo lo que tiene que ver con células mastoides.
Cuando se produce esto, el cuerpo fisiológicamente empieza a hacer todo el proceso de fibrinolisis y regeneración mesotelial. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando hay factores de riesgo, como las comorbilidades de base, o en algunas personas que puede que no tengan factores de riesgo, esta fibrinolisis no se realiza, o sea, no se lleva a cabo. Entonces, al no llevarse a cabo esta fibrinolisis, es cuando se va a generar el depósito de fibrina, y ahí es cuando se va a generar como tal la adherencia, que va a comunicar dos órganos o dos tejidos. Entonces acá vemos un esquema que nos lo diagrama mucho más fácil, principalmente con la evidencia de macrófagos, células mesoteliales, eritrocitos, todo lo que tiene que ver con plaquetas y colágeno. Colágeno principalmente tipo 2, esta es la que le va a dar más fuerza a esa adherencia y nos va a definir cuando hablamos de adherencias finas, adherencias gruesas o adherencias muy severas. Y así pues como se ven las adherencias peritoneales, en este caso en una cirugía laparoscópica. En cuanto al espectro clínico, vamos a decir que pues la mayoría de las pacientes son asintomáticas. Es decir, no todas las pacientes que tienen adherencias peritoneales van a llegar a consulta diciendo que tienen dolor. Pero sí se ha notado que las que le generan síntomas, el principal motivo de consulta es el dolor abdominopélvico crónico, se define como más de 3 meses de este dolor, siempre está asociado a náuseas, a distensión abdominal, saciedad precoz, dispepsia y hábito intestinal alterado. Nosotros vemos estos síntomas y ¿qué vamos a pensar? Estamos con una gastritis, un reflujo gastroesofágico, pero siempre hay que tener la sospecha y hacer una buena anamnesis y ver qué antecedentes quirúrgicos tiene esta paciente, ver cuándo empezaron los síntomas, si después del procedimiento o no. No es que vamos a pensar en todas las pacientes por cualquier procedimiento que el primer cuadro clínico es adherencias peritoneales, no, pero sí lo tenemos que tener en la cabeza porque es una de las causas. En lo que tiene que ver con infertilidad, digamos que como síntomas se está describiendo el dolor pélvico crónico, también de 3 meses de evolución, y la disquesia en la menstruación. Este es el que está tomando mayor valor predictivo positivo en lo que tiene que ver con infertilidad. Además, el sangrado rectal y la dispareunia. Se ha encontrado también una relación con el embarazo ectópico, esto que es importante, que toda paciente que haya tenido un embarazo ectópico previo, siempre hay que estudiarle qué procedimientos quirúrgicos se les realizó antes y si hay alguna relación o no con adherencias peritoneales. Entonces, ya hablamos de la fisiopatología y hablamos de la clínica. Entonces, ya vamos a pasar a todo lo que es prevención y tratamiento. Pero entonces, para podernos tomar como un sendero, tenemos que hablar un poco de clasificación de adherencias. Hay dos grandes grupos de clasificación de adherencias. Esta es de la guía WSS, de las guías de Bolonia, de obstrucción de intestino delgado por parte de cirugía general, que nos hablan de la clasificación de las adherencias según Sulke. Entonces ellos lo dividen de grado 0 a grado 4, siendo el grado 0 cuando no hay adherencias o son adherencias insignificantes, grado 1 cuando las adherencias son finas y fáciles de separar por disección Roma, grado 2 son cuando estas adherencias se empiezan a volver un poco más gruesas y no solo con la disección Roma se van a disecar, y el grado 4 pues es ya cuando en el momento en que hacemos la lisis de adherencia dañamos otro órgano o golpeamos otro órgano. ¿Qué es lo importante de esta clasificación? Que se basa en aspectos morfológicos de las adherencias y es un poco más fácil de usar. Cuando hicimos la revisión de literatura, muchos estudios ginecológicos, todo lo que tiene que ver con cirugía ginecológica, prefieren usar esta a veces por encima que la de la Sociedad Americana de Fertilidad, por lo que es un poco más fácil de aplicar. ¿Cuál es la desventaja de esta clasificación? Pues que no mide el alcance de las adherencias y que la tenacidad puede variar entre diferentes partes del abdomen. Entonces, acá la otra clasificación de adherencias, que es la de la Sociedad Americana de Fertilidad, que principalmente nos habla de las adherencias en todo lo que tiene que ver con trompas y con ovario. Entonces, esta es lo que nos dice, miramos, ¿dónde está la adherencia? ¿En ovario? ¿Cómo es la adherencia? ¿Fina o muy gruesa? ¿Qué tanto está encerrando la adherencia? Entonces, 1/3, 2/3 o completamente está ocluyendo la trompa, y ahí damos una calificación. Al sumar los puntajes lo vamos a definir en mínimo, medio, moderado o adherencias severas. Entonces, ya hablando un poco de manejo, entonces esto es como el grosor de la charla, entonces vamos a empezar que el principal manejo que se ha descrito es la adhesiolisis. Entonces, la adhesiolisis, como su nombre lo indica, es literalmente romper las adherencias, ya sea por laparotomía o por laparoscopia. Se considera como la terapia principal, se considera que debería ser siempre realizada por laparoscopia, porque como vemos, la literatura desde antes siempre nos decía, haga todo mejor por laparoscopia porque no le va a provocar adherencias. Ya esto está también debatido. La consistencia de las adherencias va a jugar un papel principal en la probabilidad de que se desarrollen nuevamente. No es lo mismo hacer una adhesiolisis a adherencias medias o moderadas que hacerlo a unas adherencias severas. ¿Por qué? Porque las adherencias severas van a tener
una mayor tasa de recaída, porque de todas maneras la desdiálisis es una intervención quirúrgica. Alta tasa de reincidencia de adherencias. Una de las principales complicaciones en todo lo que tiene que ver con la desdiálisis son las lesiones de intestino, ureteres y vasos sanguíneos. Otro factor que limita aún más las ventajas de una adhesiólisis terapéutica es todo lo que tiene que ver con la mujer en una edad entre 20 a 50 años, porque todas aquellas que han sufrido de una enfermedad pélvica inflamatoria, se puede quitar las adherencias peritoneales, pero el trauma histológico y el trauma molecular va a continuar ahí. Y es por eso que cada vez se está estudiando más todo lo que tiene que ver con infertilidad en lo que tiene que ver con adherencias peritoneales. Entonces, acá un estudio de tratamiento, es una revisión sistemática y metaanálisis del tratamiento quirúrgico en todo lo que tiene que ver con dolor abdominal crónico y dolor pélvico crónico relacionado a las adherencias peritoneales, tanto en cirugía general como en cirugía ginecológica. Cabe aclarar acá que los pacientes que se llevan a cirugía general, el 90% eran mujeres. Entonces, la gran población de esta revisión sistemática son mujeres. ¿Cuál era el objetivo? Investigar la eficacia y daños de la intervención quirúrgica para el dolor crónico atribuible a adherencias. La metodología pues es una revisión sistemática, se centró en ensayos clínicos aleatorizados y en estudios de cohorte. Los criterios de inclusión eran un dolor crónico de mínimo 3 meses de evolución, como lo hablamos al principio de la charla, y además que se hayan evidenciado las adherencias en una cirugía previa o en una laparoscopia diagnóstica. ¿Cuáles eran los criterios de exclusión? Pues pacientes con diagnósticos concomitantes y estudios que no mostraban datos originales, porque digamos que una de las grandes barreras en todo lo que tiene que ver con adherencias peritoneales es que la mayoría son reportes de instituciones de segundo y tercer nivel y no siempre colocan todos los hallazgos y los informes quirúrgicos completos. Se incluyeron 13 artículos, 2 fueron ensayos clínicos aleatorizados y 11 estudios de cohorte. 3 usaron las barreras de adhesión, que las vamos a hablar ahorita en prevención, y las demás no usaron nada de barreras, sino solo lo que tenía que ver con la laparoscopia diagnóstica o la adhesiólisis laparoscópica, que se encontró principalmente en los 2 ensayos clínicos aleatorizados que no había una diferencia significativa, que el hecho de realizar una adhesiólisis laparoscópica no disminuía el dolor abdominopélvico de manera crónica, es decir, no tenía ningún impacto en cuanto al dolor. Los estudios que fueron tomados de cohortes, estos sí demostraron que había una disminución del dolor, no era estadísticamente significativa, pero sí había una disminución del dolor en las pacientes que consultaban por un dolor abdominopélvico crónico, sobre todo en la etapa temprana, es decir, en los primeros 3 meses. Pero cuando hacían el seguimiento a largo plazo, volvía a recaer la consulta por dolor abdominal. Entonces, ¿qué conclusiones grandes se sacaron? Que el estudio de cohorte nos dice la adhesiólisis laparoscópica reduce hasta 70% el dolor en la fase inicial del tratamiento, que es la fase inicial 3 meses. ¿Cuál fue uno de los problemas? Que estos estudios de cohorte tenían bastante heterogeneidad y muchos sesgos. ¿Por qué? Porque en 2 de estos estudios de cohorte se usaron barreras antiadherentes y en los 2 tenían conflicto de intereses porque la casa comercial de las barreras había patrocinado el estudio. Y en cuanto a los 2 ensayos clínicos, que son 2 ensayos clínicos que se consideran de alta calidad, pues no se encontraron diferencias en lo que tenía que ver con el dolor crónico, tal y como se los mostré, de acuerdo a los pacientes que les fue realizada una adhesiólisis laparoscópica versus laparoscopia diagnóstica. Esto, pues, digamos, lo que nos hace pensar es que si hay que llevar a todas a una adhesiólisis laparoscópica solo para la resección de las adherencias, ¿qué le vamos a mejorar? Como complicaciones, las que se describieron, lesión intestinal, todas de baja cantidad, ninguna tuvo un evento adverso mayor, ninguna requirió más de 3 días de hospitalización. Y nos dicen que las barreras antiadherentes se han usado solo en una minoría de pacientes, por lo que no se cuenta con una gran evidencia y hay que empezarlas a estudiar cada vez más, porque pues la prevención va a impactar más que el tratamiento. Acá, hablando también de la adhesiólisis laparoscópica, este es un estudio, un ensayo clínico aleatorizado que nos mira los resultados de la adhesiólisis laparoscópica en pacientes con infertilidad, en quienes habían tenido adherencias pélvicas posterior a una cesárea. Pues obviamente cesárea es el procedimiento quirúrgico que más vamos a ver en nuestra vida como ginecólogos. Entonces, ¿cuál era el objetivo de este estudio? Evaluar los resultados de la adhesiólisis laparoscópica en pacientes con infertilidad postcesárea en relación con la restauración de la fertilidad y el logro del embarazo. Ellos, ¿por qué hicieron este estudio? Para identificar qué se debía ofrecer, adhesiólisis laparoscópica o de una vez mandar a la paciente a una clínica de fertilidad y solo fecundación in vitro. Importante decir acá que la adhesiólisis laparoscópica también se usó inseminación intrauterina, o sea, se usaban las 2, la adhesiólisis primero y luego se les hacía 3 ciclos de inseminación. Y las pacientes de fecundación in vitro, pues si de una vez iban solo a fecundación in vitro. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión del estudio?
Entonces, edad entre 20 a 40 años, una infertilidad secundaria después del parto por cesárea. Esta infertilidad secundaria, ¿cómo se definió? Como la incapacidad de poder quedar en embarazo un año después de haber suspendido anticonceptivos orales, y después de haber tenido una cesárea en la que en el informe quirúrgico se habían descrito adherencias peritoneales o que por alguna otra causa había sido llevado a una laparoscopia diagnóstica y se habían evidenciado adherencias peritoneales. Los criterios de exclusión: pacientes con otras causas de infertilidad secundaria, endometriosis, causas uterinas como miomas, pólipos o factores masculinos, el no deseo de participar en el estudio, la cirugía abdominal o pélvica diferente a la cesárea, que solo se estudió lo que tenía que ver con cesárea, y el antecedente de infertilidad antes de realizar la cesárea. La población que se tomó fueron 184 pacientes con este diagnóstico de infertilidad secundaria, con diagnóstico de adherencias peritoneales, perianexiales y pélvicas. Se dividieron en los dos grupos, ambos de 92 casos, un grupo tratado mediante adhesiólisis laparoscópica y el otro mediante estimulación ovárica e inseminación, pero sin la adhesiólisis. Entonces, en cuanto a lo que tenía que ver con las características demográficas de ambos grupos, no hay ninguna diferencia. Entonces, tenían casi la misma edad media. En cuanto a todo lo que tenía que ver con el perfil hormonal, no habían diferencias significativas. Y en cuanto a lo que tenía que ver con el número de cesáreas que se habían realizado previo a la evaluación de adherencias peritoneales, tampoco una diferencia como tal. Ahí vemos que la mayoría de pacientes habían tenido una o dos cesáreas. Esta segunda tabla que vemos acá en la parte de abajo nos muestra la distribución de embarazos de acuerdo a la calificación que se le dio a las adherencias. Entonces, en los informes quirúrgicos que se revisaron, se vio que cuando realizaron la cesárea o cuando realizaron la laparoscopia diagnóstica, calificaron como tal las adherencias. Esta usando la guía de la Sociedad Americana de Fertilidad, como media, moderada, severa o inoperable, que es también, como la habíamos visto al principio, muy severa. ¿Qué vimos? Que las pacientes que tenían adherencias medias y moderadas tenían mayor tasa de éxito en quedar en embarazo. Ahí vemos que de 43, 33 quedaban en embarazo en las que tenían adherencias medias, pero en las que tenían adherencias severas o inoperables, pues la tasa de embarazo era bastante baja. Entonces, con esto se evaluaron los dos grupos como tal y se vieron que hasta el 50% del grupo 1 lograba quedar en embarazo, es decir, haciendo la adhesiólisis laparoscópica como primera línea y luego haciendo la inseminación intrauterina hasta en 3 ciclos, en comparación a la que solo se le realizaba inseminación intrauterina. Ellos calculan el NNT, que es el número necesario a tratar, llegando a la conclusión que hay que tratar a 2 pacientes para lograr que una se embarace. O sea, es decir, 2 pacientes tienen que ser llevados a adhesiólisis más inseminación intrauterina y una va a lograr quedar en embarazo. Entonces concluyeron que la adhesiólisis laparoscópica es el método de elección para tratar las adherencias leves a moderadas después de una cesárea, antes de considerar como tal la fecundación in vitro. Esto también pues va a ser un impacto en todo lo que tiene que ver con costos, porque pues ya la parte de fecundación in vitro pues genera mucho mayor coste, mucho mayor todo lo que tiene que ver con dinero. Y en cuanto a las adherencias severas o inoperables, la conducta pues sí debe ser fecundación in vitro, no se benefician de llevarla a una adhesiólisis laparoscópica y lo único que vamos a hacer es aumentar los riesgos, porque como ya vimos, ese también es un procedimiento quirúrgico. ¿Qué otras alternativas en estudio hay? Entonces, a partir del 2013, se está evaluando para tratamiento ya no solo la adhesiólisis, sino también la terapia física. Entonces, acá vemos unos estudios que son estos foticos, entonces son principalmente reportes de casos y controles, estudios de cohorte, y lo que nos dicen es que la terapia física ha disminuido todo lo que tiene que ver con adherencias peritoneales, principalmente adherencias pélvicas. Obviamente no son ensayos clínicos aleatorizados ni nada de metaanálisis, pero es algo que en cada uno de estos estudios dan como la indicación de, vea, si usted ya diagnosticó adherencias peritoneales en una paciente, pues ayudémonos también con fisioterapia, porque ha mostrado que hay una buena relación entre mejorar el dolor abdominal y también se está empezando a estudiar con todo lo que es fertilidad. Entonces lo que nos dicen es, apóyese de fisioterapia cuando tenga un diagnóstico de adherencias peritoneales. ¿Qué otras alternativas se encuentran en estudio a día de hoy? Se está hablando de la psicoterapia, que digamos que la psicoterapia va a disminuir todo lo que tiene que ver con el estrés oxidativo, todo lo que son cascadas de inflamación, y que esto va a disminuir, no va a desaparecer la adherencia, pero va a disminuir la consistencia de la adherencia, haciendo que tal vez la adhesiólisis sea un poco más recomendada en estos casos. Se está estudiando también el ondansetron y la metoclopramida, digamos que se empezaban estudiando solo como
para calmar los síntomas, pero en estudios animales se están dando cuenta que también reduce lo que tiene que ver con la consistencia de las adherencias. Y el efecto de terapia de ozono, esto también se está en estudios experimentales, que lo que principalmente trata de hacer es disminuir las adherencias peritoneales y aumentar la función ovárica. Entonces, es decir, esto tendría un gran impacto en todo lo que tiene que ver con infertilidad. Entonces, ya para hablar de prevención, que digamos es como todo lo que hablamos en tratamiento, siempre nos trata de dar la luz verde de, oiga, metámosle más a prevención que a tratamiento porque a nivel de costos va a ser mucho mejor. Entonces, la prevención de adherencias peritoneales, principalmente una mejoría de técnica quirúrgica, que esa pues es la histórica, es la que más siempre se ha descrito en la literatura. Las barreras antiadherentes, que son líquidas y sólidas, ahorita ya se están estudiando bastantes más, ya las vamos a ver. Barreras farmacológicas, todo lo que tiene que ver con medicamentos. Terapias combinadas, que simplemente es una de las tres que les acabo de nombrar, usar 2 al tiempo. Y otras terapias, que es lo que acabamos de ver de terapia física, del ondansetron, de la psicoterapia, no lo quieren dejar solo en tratamiento, sino también pasarlo a prevención para ver si hay algún efecto. Entonces, la primera, pues es la mejora de técnica quirúrgica. Entonces, primero, todos los artículos que nos dicen evitar procedimientos que no son necesarios. Es decir, a la paciente hay que operarla solo cuando toca. De resto, no hacerles la laparoscopia diagnóstica a todas, no llevarlas a procedimiento quirúrgico a todas, sino solo cuando sea necesario. Una poca manipulación del tejido, principalmente el peritoneo, minimizar todo lo que son los movimientos bruscos, realizar un correcto uso de la electrocoagulación para evitar todo lo que tiene que ver con cascadas inflamatorias. La laparoscopia por encima de la laparotomía, acá en prevención principalmente sí se revalúa mayor, porque hasta un momento se dijo la laparoscopia siempre va a prevenir mayores adherencias que la laparotomía. Es verdad, se ha demostrado que sí, pero no significa que no se formen las adherencias con la laparoscopia. ¿Por qué? Porque la laparoscopia al generar, cuando se pone el neumoperitoneo, esto también va a generar una cascada inflamatoria y esto aumenta principalmente la producción de interleucinas y histaminas. Entonces, al haber cortes o maltrato de lo que tiene que ver con peritoneo o el lugar donde estamos incidiendo, también va a formar la adherencia como si fuera una laparotomía. El mantenimiento de campo operatorio húmedo, esta es una recomendación que dan todos, principalmente cuando se está teniendo relación con todo lo que tiene que ver con intestino. Y la Sociedad de Fertilidad Americana lo que nos dice es, principal, nunca dejar tejido necrótico en la cavidad. Si hay un tejido necrótico, siempre retirarlo. Minimizar lo que tiene que ver con la isquemia y la disección y prevenir reacciones a cuerpos extraños e infecciones. Prevenir todo lo que tiene que ver con infecciones, evitar infecciones de sitio operatorio, el buen lavado de la herida y demás. Entonces acá lo que les estaba hablando de la laparoscopia, el antiguo concepto que nos decía laparoscopia igual menos adherencias y ya, se acabó. Llevemos todos a la laparoscopia. Pero el nuevo concepto es que la formación de adherencias depende principalmente del procedimiento realizado. La literatura hasta el día de hoy lo que nos muestra es que cuál es el procedimiento de mayor bajo riesgo que sí se debería usar ya solo la laparoscopia y no se debería usar la laparotomía, es la esterilización tubárica. Entonces, todo lo que tiene que ver con esterilización tubárica, a menos de que pues obviamente sea en el momento en que se está realizando la cesárea, no se debería realizar más por cirugía abierta, porque por cirugía laparoscópica pues todos los beneficios son estadísticamente significativos, no realizan adherencias peritoneales, no reconsultan después por dolor abdominopélvico crónico. Entonces pues esta es una recomendación clara. Pero el resto de procedimientos ginecológicos todos dan riesgo medio, así los realicemos por laparoscopia o no. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, acá una revisión sistemática y un metaanálisis de las diferentes técnicas quirúrgicas para reducir las adherencias peritoneales. Entonces, a lo largo de la historia sabemos que una buena técnica quirúrgica, seguir todo lo que tiene que ver con el procedimiento, es el primer paso de prevención de adherencias. Pero se quería confirmar si había alguna que mejorara más la disminución del desarrollo de adherencias peritoneales. Entonces, se incluyeron 27 estudios para la revisión sistemática, 17 fueron elegibles para el metaanálisis y 11 para la evaluación cualitativa únicamente. Uno de los dos se compartió en cada uno de los grupos. Las 5 técnicas quirúrgicas que se estudiaron, ¿cuál fue? Cierre de peritoneo, sutura o no en salpingectomía, laparoscopia versus laparotomía, hemostasia y técnicas de cesárea. En cuanto a las técnicas de cesárea, digamos que lo que más se estudió era lo que tenía que ver con la incisión, Pfannenstiel versus Joel Cohen, para ver si había alguna diferencia significativa, no se encontró mayor diferencia. Entonces, como resultados principales, ¿qué evidenciamos?
Entonces, que entre la laparoscopia y la laparotomía hay menos incidencia de desarrollar adherencias peritoneales en lo que tiene que ver con la laparoscopia. Y en cuanto a cerrar peritoneo y no cerrar peritoneo, cuando no se cierra peritoneo, disminuye la incidencia de adherencias peritoneales. Entonces, estos son como los dos resultados grandes que nos da el estudio, pero con estos dos también hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque son obtenidos de solo un ensayo clínico aleatorizado. Entonces, no es algo que podamos replicar como tal de una vez, es algo que más o menos ya uno presumía que la laparoscopia obviamente nos va a generar menos adherencias y que entre menos se manipule el peritoneo, pues obviamente va a haber menos respuesta a adherencias peritoneales. Ninguna de las diferentes técnicas mostró una reducción de las principales complicaciones. ¿Cuáles son las principales complicaciones? Obstrucción de intestino delgado, infertilidad y dolor abdominopélvico crónico. Y se hace un llamado continuo a continuar el estudio de barreras antiadherentes, ya sea en cirugía abierta o laparoscópica. O sea, que cada vez se implemente más en estos dos tipos de intervenciones, porque pues sí se ha demostrado que va a tener una gran evidencia. Como recomendaciones históricas, pues lo que ya sabemos, evitar suturas como el catus tomado, evitar los guantes con talcos, evitar estas mallas que antes se usaban, que eran de un material que lo que provocaba era mayor formación de adherencia. Estas principalmente se usaban en la parte de inguinal y algunas en todo lo que tenía que ver cuando empezó piso pélvico, que pues se compartían las mismas características de la malla. Esto pues sí ya está bastante evaluado y vemos que se viene estudiando como desde el 96 se viene diciendo, como no usarlos, evitarlos, porque pues ya tenemos mayores innovaciones. Entonces, ya hablamos de la prevención como mejoría de técnica quirúrgica, pero hay otras formas también de prevenir las adherencias peritoneales y son las barreras de adhesión. Las barreras de adhesión las podemos dividir en dos grandes grupos, las sólidas y las líquidas. Entonces, en las sólidas vamos a tener el hialuronato y carboximetilcelulosa, que es lo que conocemos como el ceprafin, y la celulosa regenerada oxidada, que es el Intercept. Y en cuanto a la líquida, icodestrina y el polietilenglicol. Estas cuatro son las que más tienen evidencia a día de hoy. En la guía de Boloña, digamos que son de las que más hablan, estas cuatro, ahí vemos la tablita, y principalmente en nuestra área de ginecología, el ceprafin y el Intercept son las que más se han estado estudiando, es decir, las que son de barreras sólidas, principalmente en histerectomías abiertas y en oferectomías abiertas. Estas barreras, ¿qué son? Son ayudantes para la administración peritoneal, reducen eficazmente la formación de las adherencias, no interfieren directamente sobre la inflamación y la cicatrización, sino tal como su nombre lo indica, lo que hace es que no se junten los tejidos. Entonces, los tejidos que hemos maltratado no se van a juntar y así mismo pues, no van a desarrollar una adherencia. Estas guías, digamos que sí, ya las empieza a recomendar con altos niveles de evidencia, sobre todo en lo que tenía que ver con cirugía colorectal. Entonces, acá este cuadro, digamos, no vamos a ver cada una de estas, obviamente, pero es para que vean todo lo que a día de hoy se está estudiando en lo que tiene que ver con barreras antiadherentes, tanto líquidas como sólidas. Todos estos se están haciendo en estudios experimentales animales, cada día van apareciendo más todo lo que tiene que ver con bioquímica a nivel molecular, porque se ha demostrado que pues esta es la solución a las adherencias. Entonces, acá vamos a revisar este metaanálisis que nos habla de los agentes de barrera de prevención en la cirugía ginecológica. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Fue evaluar los efectos de los agentes de barrera utilizados durante la cirugía pélvica sobre las tasas de dolor y la tasa de nacidos vivos, estos eran los resultados primarios, y las adherencias posoperatorias en mujeres de una edad reproductiva. El criterio de inclusión, mujeres sometidas a cirugía pélvica. Y los criterios de exclusión, la prevención de adherencias en especialidades no ginecológicas. ¿Cuál es la mayor ventaja de este estudio? Que es el primero en que solo abarca cirugías ginecológicas y deja fuera todas las demás especialidades. Estudios incluidos, ensayos clínicos aleatorizados, se incluyeron 19 estudios y se encontró, entonces, en lo que tenía que ver con el Intercept versus no tratamiento, en lo que tenía que ver con la laparoscopia, veamos que, aunque los estudios tenían un alto sesgo, se puede sugerir que el uso de esta barrera reduce la formación de novo y la reformación de las adherencias. Mientras que en la laparotomía, ahí vemos en el metaanálisis, entonces, mientras que en la laparotomía, la formación de novo, no hay una diferencia absolutamente nada entre usar la barrera o no usarla, en lo que tiene que ver con la laparotomía, es decir, cirugía abierta, pero en la reformación de adherencias sí tenía un hallazgo no estadísticamente significativo, pero que sí puede ser extraído a la clínica porque sí disminuye la incidencia de las adherencias. También comparaban lo que tenía que ver con el polietilenglicol, que vimos que es una barrera líquida, versus solo usar lactato de Ringer, y se encontró que hay un efecto protector del uso de barrera respecto al lactato de Ringer. Este obviamente fue obtenido en un solo ensayo clínico aleatorizado, pero fue un ensayo clínico aleatorizado que se consideró de alta evidencia.
También se comparó el PTFE, otras barreras de adhesión versus no tratamiento, se comparaban entre barreras, no se encontró una diferencia significativa, pero lo que sí se evidenció es que el uso de barreras nos va a ayudar a disminuir las adherencias peritoneales. Entonces, no se encontraron pruebas sobre los efectos de los agentes de barrera utilizados durante la cirugía pélvica, sobre el dolor pélvico, la tasa de nacidos vivos. Se acuerdan que al principio les dije que este era como el resultado primario del metaanálisis, pero ninguno de los ensayos que se incluyeron estudiaban esto. Las barreras disminuyen la formación de adherencias, sesgos principalmente por conflictos de interés. Nuevamente tenemos el problema que ya habíamos hablado. La mayoría de estos estudios son patrocinados por las casas comerciales de las barreras, entonces esto no deja de ser un sesgo. Y es importante continuar con los estudios, ya que se estima que estas son el futuro para evitar las adherencias peritoneales y que esto sí va a tener un gran impacto en todo lo que tiene que ver con costos. Entonces, en cuanto a medicamentos o lo que denominamos como barreras farmacológicas, se han empezado a estudiar todo lo que tiene que ver con las enoxaparinas, las heparinas, los ARA2, las estatinas, todos estos. Acá vemos un estudio experimental en el que se está tratando de buscar cuál es la dosis exacta de enoxaparina que nos va a hacer disminuir las adherencias peritoneales, sobre todo en la cirugía pélvica y en la cirugía intestinal. Entonces, acá también se realizaron unos metaanálisis en el que miran todo lo que tiene que ver con agentes farmacológicos y líquidos, también nuevamente sobre tasas de dolor, tasas de nacidos vivos, o sea, todo lo de fertilidad como resultado primario, y prevención de adherencias como resultados secundarios. Los criterios de inclusión, nuevamente, mujeres de cualquier grupo de edad sometidas a una cirugía ginecológica, ya sea realizada por la laparoscopia o por la laparotomía, y el criterio de exclusión, prevención de adherencias en procedimientos no ginecológicos. Entonces ahí vemos que estos son como los dos estudios grandes que solo nos habla de cirugía ginecológica. En este se incluyeron 23 estudios, 23 ensayos clínicos aleatorizados, y se encontró que el uso del agente, o sea, cuando se usa el agente hidroflotante o la barrera líquida versus el no uso, en lo que tenía que ver con tasa de nacimiento, no se encontró ninguna diferencia, nada. Entonces ahí vemos que prácticamente va más hacia el placebo que hacia usar la barrera. Pero en lo que tenía que ver con la incidencia de adherencias en un segundo tiempo quirúrgico, es decir, cuando llevamos nuevamente a la paciente a una laparoscopia, sí disminuye la incidencia de las adherencias, el uso de la barrera versus el no uso. En cuanto al agente en gel versus el no tratamiento, vemos que pues no se dio una diferencia significativa, pero la mayoría de ensayos sí tienden a decir que disminuye la incidencia de adherencias. No, ellos ahí son muy claros en decir, no se puede dar la indicación clínica de una vez en cuanto a lo que tiene que ver con gel, porque pues ahí vemos que hay intervalos de confianza bastante largos, pero sí es algo que nos tiene que hacer estudiarlo más. Y cuando se compara el agente de gel versus el agente líquido, pues no tampoco hay diferencia significativa como tal, los intervalos de confianza también son alargados, pero la misma recomendación de antes, hay que seguirlo estudiando porque muy seguramente sí nos va a disminuir la incidencia de adherencias. En este también estudian todo lo que tiene que ver con el uso de esteroides, el uso de heparina intraperitoneal, el uso de prometacina y el uso de RT+. Ninguno mostró una diferencia significativa con la disminución de adherencias peritoneales, pero son muy claros en que la que más tuvo fue el uso de heparina intraperitoneal y eran 2 ensayos clínicos aleatorizados. Es decir, es muy poca evidencia para algo que a nivel experimental ya se está demostrando que sí va a estar disminuyendo bastante la incidencia de adherencias peritoneales, entonces hay que seguirlo estudiando. Acá lo que les contaba, las estatinas también están tomando una parte importante en todo lo de la prevención de adherencias, porque se van a empezar a usar, digamos que ya se han empezado a usar en algunos estudios en urología para disminuir todo lo que tiene que ver con las adherencias y pues ha mostrado buenos resultados. Entonces, los geles y los agentes antiadherentes son eficaces para la prevención de adherencia en cirugía ginecológica, aunque aún no se cuenta con la evidencia de lo que tiene que ver con fertilidad y dolor pélvico, que como hemos visto ha tratado de ser el resultado primario en cada uno de los estudios, pero siempre pasa algo y no se encuentra la suficiente muestra y termina valorándose puros resultados secundarios. Se deben continuar realizando estudios de esta índole, ya que impactan positivamente en la paciente y además en todo lo que tiene que ver con el sistema de salud. Y lo que nos dicen es que se recomienda estandarizar puntuaciones de adherencias y hallazgos. Este metaanálisis hace mucho hincapié en eso porque se evidencia en que cada uno de los ensayos clínicos aleatorizados usó una diferente tabla de clasificación de adherencias. Entonces, ¿qué es el problema de esto? Que nos puede subestimar el uso de las barreras antiadherentes, porque para un ginecólogo o el cirujano puede ser una barrera muy gruesa,
y para otro puede ser muy delgada. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este metaanálisis? Antes de seguir estudiando todo esto, como que haya un consenso y se estandarice las puntuaciones de adherencia y que todos nos manejemos por el mismo puntaje. Acá, digamos, en lo que tiene que ver con terapias combinadas, un ensayo clínico aleatorizado en lo que tiene que ver con el agente sol gel termosensible, solución y gel, en pacientes que someten a cirugía abdominopélvica por una enfermedad ginecológica benigna. Este se realizó los pacientes se tomaron entre enero de 2017 y diciembre de 2017. El seguimiento se realizó a las 4 semanas, fue un total de 178 pacientes y se dividieron en 3 grupos. Un grupo experimental, que fue el que recibió el agente solución gel termosensible, que eran 63, un grupo control, que no recibió ningún tratamiento, y un grupo de comparación que recibió la icodextrina, que ya hemos hablado cuando empezamos con lo de las barreras, que eran 58 pacientes. En este, ¿qué se evidenció? La tasa de incidencia de formación de las adherencias en el grupo experimental y el grupo de control era mucho menor en el grupo experimental, es decir, una razón más para usar la barrera versus no usarla, y la tasa de incidencia entre el grupo experimental y el grupo comparado, es decir, entre el grupo que usaba la icodextrina y el grupo que usaba la barrera solución gel termosensible, ahí sí nos encontraron diferencias significativas, haciendo más hincapié que no importa qué barrera usemos, o sea, digamos, no es claro qué barrera hay que usar, pero sí que las barreras antiadherentes nos van a disminuir las adherencias peritoneales. En cuanto a la conclusión, el uso de un agente solución gel termosensible, en este estudio usaban el Mediclor, fue seguro y eficaz para prevenir las adherencias abdominales después de cirugías ginecológicas benignas. Ellos son claros que hay que pasar también toda esta evidencia y hay que empezarlo a estudiarlo en todo lo que tiene que ver con cirugía oncológica para definir si también se beneficia o no del tratamiento con las adherencias, pues porque ya sabemos que en todo lo que tiene que ver con cirugía oncológica, pues la tasa de adherencias es mucho mayor. Entonces, ya como conclusiones, vamos a decir, la formación de adherencias posoperatorias es una consecuencia natural del trauma y de la curación del tejido quirúrgico. Al ser una especialidad quirúrgica, pues vamos a estar expuestos a esto siempre. Es de gran importancia conocer su manejo y tratamiento debido a su relación con dolor, infertilidad y obstrucción de intestino delgado. Ya vimos todo lo que completa para un sistema de salud, todo lo que tiene que ver para la paciente, que pues obviamente es lo más importante. Entonces, por ende, tenemos que averiguar acerca de este tema y saber. Se debe desarrollar un cumplimiento de técnica quirúrgica y un manejo interdisciplinar. Ahorita, después de esta diapositiva, les voy a mostrar, pero sí es importante que veamos cuando hicimos la revisión de artículos con el doctor, todos los artículos nos hablan de que el manejo interdisciplinar va a afectar directamente en la paciente. Entonces, nosotros como ginecólogos tenemos alguna complicación con lo que tiene que ver con intestino, ¿qué es lo mejor que podemos hacer desde la planeación de la paciente? Llamar a cirugía general. O sea, no estamos en la obligación de tener que saber toda la anatomía intestinal porque pues no es nuestro fuerte en la especialidad, entonces nos tenemos que apoyar de los demás. Hay otros estudios en todo lo que tiene que ver con cirugía mínimamente invasiva, que lo que nos dice es, a las pacientes les va mejor cuando intervino cirugía general en un abdomen difícil, cuando intervino cirugía general, ginecología y urología. Urología con todo lo que tenía que ver con uréteres, hubo menos lesiones de uréteres, y cirugía general pues nos ayudó mucho con lo que tenía que ver con lesión de asas intestinales. Entonces, una de las grandes conclusiones que dejó toda esta revisión de temas es siempre apoyarnos en las otras disciplinas. Las barreras antiadherentes se han relacionado con menor formación de adherencias, sin embargo, no se ha podido establecer disminución en cuanto a infertilidad y dolor pélvico, que es lo que más queremos saber si nos ayuda o no, pero se deben continuar realizando estudios para definir un claro manejo. Ahí vimos en ese de fertilidad lo que tenía que ver con cesárea, que sí ayudó bastante la desciolisis. Puede empezarse a estudiar lo de las barreras para ver si también nos va a influir de manera positiva. Y ya. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Alejandro Pinzón y al doctor Cristian que está acompañándolo, pues felicitarlo por su gran exposición. Realmente fue una revisión muy completa de un tema que nosotros pues no estamos como acostumbrados a revisar frecuentemente, y muy interesante pues todo lo que expusiste. Entonces, primero sí quería pues como felicitarte, porque fue como muy claro y muy buena exposición. Y darle pues la palabra al doctor que es el asesor. Tú.
Bueno, Alejandro, te felicito. Me parece que la exposición fue muy buena, el manejo del tiempo fue perfecto, las diapositivas fueron claras, no hubo necesidad de correr y básicamente demostraste que una charla de un tema complejo y extenso sí se puede dar en 40 minutos sin tener que hablar a la carrera. Te felicito porque el manejo pues, del auditorio fue muy bueno y de la presentación fue excelente. Bueno, en cuanto a las adherencias peritoneales, todavía hay mucha tela por cortar. Creo que no estamos en el momento para decir traigan barreras antiadherentes o traigan líquidos antiadherentes. Y en una de las diapositivas mostraba una palabra que me parecía a mí fundamental y es eficacia. Y estamos en ese punto. Sabemos que esas barreras antiadherentes y otras estrategias son eficaces, pero todavía no sabemos si son eficientes, que son dos negocios muy distintos. Entonces, a pesar de que la tendencia es a que usemos activamente medicamentos para la prevención de adherencias peritoneales, todavía no podemos generar recomendaciones contundentes para el uso o no de ellas. Con respecto a los sesgos de la industria, desafortunadamente, doctores, para los ensayos clínicos controlados, aparte de pacientes y capital humano, se necesita una cosa muy importante y es la plata, ¿sí? Entonces, no temamos en leer artículos que estén patrocinados por las industrias farmacéuticas, porque el patrocinio es fundamental, es necesario. Sencillamente, sin dinero, sin músculo económico, no hay ensayos clínicos controlados. Entonces, lo importante es básicamente que se declaren los conflictos de interés y ya por parte de los autores y de la industria que tengan una forma de publicación ética, ¿sí? Porque no es extraño encontrarse en la literatura que a veces cuando los resultados no son muy buenos para la industria simplemente no los publican y listo. Buscamos otra forma de introducir la molécula o el medicamento. Entonces, nada, eso nos lo vamos a encontrar frecuentemente en los ensayos clínicos controlados, que hay industria farmacéutica de por medio. No se sientan mal por salir a hablar de ellos, es necesario. Así de sencilla es la cosa. Bueno. La última parte de la charla creo que es fundamental. Deberíamos concebir al departamento quirúrgico como un equipo multidisciplinario. Le decía mucho a Alejandro, nosotros somos tan no ginecólogos como ustedes son tan no cirujanos. Y no tenemos nosotros que ser ginecólogos ni ustedes tienen que ser cirujanos. Pues para eso profundizamos en diferentes áreas del conocimiento y hay que tener en cuenta que el centro de toda la atención es el paciente. Y si al paciente ya sabemos que le va mejor cuando entramos los dos, pues hay que entrar los dos. Y trabajar en equipo. No es que el paciente tenga adherencias peritoneales, entonces que lo opere cirugía general y luego entramos nosotros, no. Entramos los dos, hacemos la lisis de adherencias y nosotros vemos que podemos ayudarles separando, haciendo una mejor exposición, ahí estaremos. Y lo mismo esperamos de ustedes, ¿sí? No sé si tienen alguna otra apreciación. No, sí, estoy de acuerdo. ¿Quién? Alejo, te quiero felicitar. De verdad, es un excelente trabajo. Se nota el tiempo que preparaste toda esta exposición, el esfuerzo que hiciste. Creo que tenés un dominio del escenario muy importante y eso no es fácil. Y de verdad te quería felicitar. Esta es una revisión muy importante, tenés un dominio pues, de la parte epidemiológica de todo lo que conocemos muy importante. Y tenía de pronto una pregunta que me quedó a mí. Cuando hablabas un poquito como de lo de la parte de fisioterapia, ¿en qué se basan como esos estudios como desde esa parte fisiopatológica como para explicar de la fisioterapia que puede ayudar? Entonces digamos que lo de fisioterapia más que todo era masaje abdominal. Ellos hablaban del masaje abdominal y el masaje abdominal lo que hacía era disminuir la tensión de la adherencia y al disminuir la tensión hacía como si fuera una desciolisis manual. Entonces por eso nos dicen como, oiga, apóyese de fisioterapia porque está ayudando. No podemos dar una recomendación como tal, pero sí nos dice, apóyese. Bueno, de pronto de los que están conectados. Bueno.
Bueno, yo quería presentar a Alejo y como llamar, bueno, como felicitar públicamente también como a los dos de Reúno que han expuesto en sus temas de vida general, porque de verdad que es como la muestra que sí se pueden hacer charlas interesantes y novedosas de, pues, como esta charla de vida general, que siento que muchas veces como que nos vemos muy limitados con los temas y nos han demostrado pues que sí hay de qué hablar y que sí podemos sacar temas bastante aportantes para las dos especialidades, entonces felicitarte por eso, me parece que lo hiciste súper bien y pues nada, llamar a eso, pues a no limitarnos y a seguir buscando como esos temas que nos puedan aportar a las dos especialidades. Muchas gracias. Y de los que estarán conectados, no sé si el doctor Tom quisiera hablar, preguntar. Bueno, creo que hemos terminado. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Felicidades.